una vez más el día leyendo tu palabra, Señor. Guíanos, inspíranos, Señor, con ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo número 9, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez como ya lo había hecho en Gabaón. Y le dijo: he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así te lo prometí a tu padre. Yo le dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que yo he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré ese templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré, y todas las naciones se burlarán de Israel. La gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Y se le responderá: es que abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor los ha castigado. 20 años después que Salomón construyó el templo del Señor y su palacio real, para los que el rey de Hirán, el rey Hirán de Tiro le entregó mucha madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso, el rey Salomón le regaló a Hirán en agradecimiento 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hirán salió entonces de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Así que le dijo a Salomón: hermano, ¿por qué me has dado estas ciudades tan feas? Y le puso por nombre Tierra de Kabul. Es el nombre que conservan hasta hoy. Como Hirán había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el templo del Señor y el palacio real, Milo y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo, Geser. Tiempo después el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Geser. Tiempo atrás, más bien. Había arrasado la ciudad de Geser y le había prendido fuego, matando a los cananeos que allá habitaban. Y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces Salomón mandó restaurar Geser, Bet-Jorón, la de abajo. También restauró Baalat y Tadmor, que está en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba las provisiones, las caballerizas donde tenía sus carros de combate, los cuarteles de caballería y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, hivitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso tributo y hasta el día de hoy lo pagan. Por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló en su ejército o los puso a su servicio como jefes, capitanes, comandantes de sus carros de combate o como jinetes. En total, de los hombres que Salomón nombró jefes y capataces de las obras de construcción, fue de 550
los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija del faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio que Salomón había mandado construir para ella. Salomón mandó edificar Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce que mandó construir en el templo en honor del Señor. Después de que el templo quedó terminado, Salomón quemaba allí incienso al Señor. En Ezión-Geber, puerto que está cerca de Elad, a orillas del Mar Rojo, en el desierto de Edom, Salomón mandó construir naves. En esas naves, Irán envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón, y fueron a Ofir, y volvieron con las naves cargadas con 14.000 kilos de oro, mismos que llevaron al rey Salomón. Continúen, por favor. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito. Llevaba camellos cargados con especies y oro en abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón, le hizo todas las clases de preguntas, y Salomón las respondió una a una. No hubo nada para la cual Salomón no tuviera una pregunta, una respuesta. No hubo nada para lo cual Salomón no tuviera una respuesta. Y al ver la reina de Saba, cuán sabio era Salomón y el templo que había edificado, y al probar los manjares de su mesa y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de las vestiduras que llevaban los sirvientes responsables de los, mes- de los manjares y los holocaustos que se ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo el rey: ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y y lo que lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Que afortunados son tus súbditos, que dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo, Israel. Por eso te puso como su rey, para que lo gobierne con rectitud y justicia. Dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 3.960 kilos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca antes se había visto tal cantidad de especias como la que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. También la flota de Irán, que había llevado oro de Ofir, llegó con mucha madera de san- sándalo y más piedras preciosas. Con la madera de sándalo, Salomón mandó hacer barandillas
para el templo del Señor y para el palacio real. Además mandó fabricar arpas y salterios para los cantores. Nunca antes hubo en Israel tal cantidad de madera de sándalo y ni se ha vuelto a ver. Cuando la reina Saba regresó a su país con con todos sus sec- séquito, el rey Salomón le dio, le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. La renta, la renta que Salomón recibía anualmente era de 22.000 kilos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes de las especias y de los reyes de Arabia y los gobernadores del país. Además, el rey Salomón mandó forjar 200 grandes escudos bañados de oro. En cada escudo se emplearon 6 kilos de oro. También mandó forjar otros 300 escudos más pequeños, bañados en oro, que hizo colocar en el palacio conocido como Bosque del Líbano. En cada uno se emplearon 1,5 kilos de oro. Luego mandó hacer un gran trono de marfil, recubierto de oro más refinado. El trono tenía, el trono tenía 6 escalones. El respaldo era redondo y con brazos laterales, junto a los cuales había 2 leones. Y los 6 escalones habían 12 leones, puestos uno frente al otro en cada escalón. En ningún otro reino conocido había un trono tan suntuoso. Todas las vajillas y todas las copas del palacio del bosque del Líbano eran de oro fino, de plata no había nada. De plata no había nada, porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. Y como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis junto con flota de Irán, una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarsis cargadas con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La riqueza y la sabiduría de Salomón ascendía a las de todos los reyes de la tierra. Muchos procuraban ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado, y cada año le llevaban valiosos presentes, alhajas de oro y de plata, vestiduras finas, armas, especias aromáticas y caballos de mulos. Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la Guardia Real en Jerusalén. Salomón tenía tanta riqueza que la plata llegó a ser tan común como las piedras y la madera de cedro, como las higueras silvestres de los llanos. Los mercaderes de Salomón compraban a Egipto caballos y telas finas. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150. Así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses.
Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Micón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque, a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos. Pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. El Señor permitió que Adab, el edomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Cuando David estaba en Edom, Joab, general del ejército, llegó para enterrar a los israelitas caídos en combate y mató a todos los hombres de Edom. Joab y todos los israelitas estuvieron 6 meses en Edom hasta que exterminaron a todos los edomitas. En aquel tiempo, Adad era un niño, pero logró huir hacia Egipto junto con algunos edomitas que servían a su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde reunieron a más hombres. Luego fueron a ver al faraón rey de Egipto y él les dio casa, alimento y tierra. Adad se ganó la buena voluntad de Faraón, pues le dio por mujer a la hermana de su esposa, la reina de Tapenes. Adad tuvo un hijo al que le puso por nombre Genubab. Y la reina Tapenes lo destetó y lo llevó a vivir junto con sus hijos en el palacio del faraón. Cuando Adad supo que David y Joab, general del ejército, habían muerto, fue a ver al faraón y le dijo: dame permiso de volver a mi país. Y el faraón le preguntó: ¿por qué quieres volver a tu país? ¿Te falta algo aquí conmigo? Y Adad le respondió: no me falta nada, pero aún así te ruego que me dejes volver. Dios también permitió que Rezón, hijo de Eliada, se levantara contra Salomón. Rezón había huido de su amo Adad Ezer, que era rey de Soba. Logró reunir gente y formó una banda de bandoleros. Cuando David venció al ejército de Soba,
Rezón se fue a vivir a Damasco y allí lo coronaron rey. Desde entonces y mientras Salomón vivió, Rezón se convirtió en enemigo de los israelitas, lo mismo que Hadad, y llegó a ser rey de Siria. Otro que se rebeló contra Salomón fue Joroboam, hijo de Nabat, un efrateo de la ciudad de Seredá, que estaba a su servicio. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La razón por la que Joroboam se rebeló contra Salomón fue que cuando éste estaba construyendo Milo cerró la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre muy aguerrido y cuando Salomón lo vio, lo llamó y le puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Pero un día Jeroboam salió de Jerusalén y en camino se encontró con el profeta Ahías de Silo, que llevaba un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el manto y lo dividió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: estos 10 pedazos son para ti, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Voy a dividir el reino de Salomón y a ti voy a darte 10 tribus. A Salomón voy a dejarle una sola tribu por causa de mi siervo David, su padre, y de Jerusalén, la ciudad que yo elegí de entre todas las tribus de Israel. Y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidonios, de Quemos, el dios de Moab, y de Molod, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosas que nunca hizo David su padre. Pero por amor a David, su padre, a quien yo elegí y quien obedeció mis mandamientos y estatutos mientras Salomón viva, no le quitaré el reino, se lo quitaré a su hijo y tú reinarás sobre 10 tribus. Al hijo de Salomón le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga un descendiente en el trono de Jerusalén, la ciudad que yo escogí para poner en ellas mi nombre. Yo te he elegido para que reines sobre Israel y hagas lo que te parezca bien. Si pones atención a todo lo que yo te ordene y no te desvíes de mis caminos, y si haces lo recto delante de mis ojos y cumples mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo te acompañaré siempre y estableceré tu dinastía como lo hice con David y te entregaré al pueblo de Israel. En cuanto a los descendientes de David, voy a hacerlos sufrir por esto, pero no será para siempre. Entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, donde Sisac era rey, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Los otros hechos de Salomón y todo lo que hizo y toda la sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Fueron 40 años los que reinó en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel. Y cuando Salomón durmió el sueño de la muerte como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquem porque todo el pueblo de Israel estaba reunido allí para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nadab, que por la furia del rey Salomón había huido a Egipto, supo esto, sus seguidores le pidieron volver. Al llegar Jeroboam, él y todo el pueblo
se presentaron ante Roboán y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio. Pero Roboán les dijo: por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. En cuanto ellos se fueron, Roboán pidió consejo a los ancianos cuando Salomón vivía, habían estado a su servicio. Les dijo: ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboán hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme: disminuye un poco la servidumbre de tu padre, que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron: a esa gente que te habló de esa manera y que dijo: tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza. Diles: mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Así que, si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam para conocer su respuesta, tal y como él les había dicho. Y el rey les habló con dureza, pues no hizo caso del consejo de los ancianos. Al contrario, les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado. Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro, y si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Y Roboam no quiso escuchar al pueblo, porque ya el Señor así lo había dispuesto, para confirmar lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé. Pueblo de Israel, regresa a tus casas, y tú, David, busca tu propio sustento. Fue así como el pueblo de Israel regresó a sus casas, y Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Y cuando Roboam envió a Adorán a cobrar los impuestos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Entonces el rey Roboam subió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel. Y aparte de la tribu de Judá, ninguna otra tribu se sometió a la línea de David. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a los descendientes de Judá y de Benjamín y escogió a los 180,000 mejores guerreros para ir y pelear contra los israelitas, pues quería recuperar el reino de Salomón. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, varón de Dios, y le dijo: habla con Roboam, el hijo de Salomón, y con las tribus de Judá y de Benjamín, y con el resto del pueblo, y diles: así ha dicho el Señor, no vayan a pelear contra sus hermanos israelitas, regresen a sus casas, porque esto lo he provocado yo. Y los dos bandos hicieron caso de las palabras del Señor, y en conformidad con ellas regresaron a sus casas. Entonces Jeroboam reedificó la ciudad de Siquén en la ladera del monte Efraín, y allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó Penuel. Pero dentro de sí mismo pensaba: el rey no puede regresar a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén,
Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: Israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel y nombró sacerdotes para que ofrecieran en los altares que había mandado construir. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya y todo el pueblo participó en ella, y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar. Dijo: Altar, altar, así ha dicho el Señor. La dinastía de David va a tener un descendiente. Se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo: como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió el brazo y ordenó: deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo pudo doblar. Y en efecto el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios, para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor, y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó: aun si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte. Tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor me dio órdenes precisas, me dijo: no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Pero había en Betel un viejo profeta, cuyo hijo había estado cerca del altar y había visto y oído lo sucedido. Este fue con su padre y le contó lo que el profeta había hecho en Betel y lo que le había dicho al rey. El viejo profeta le preguntó: ¿y por dónde se fue el profeta? Cuando sus hijos le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá, él les ordenó que aparejaran su asno, y en cuanto sus hijos lo hicieron, él lo montó y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió: sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo: ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió: no puedo volver contigo ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar, porque el Señor me dijo: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo: yo, lo mismo que tú, también soy profeta. Un ángel me habló de parte del Señor y me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar. Y al varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz: así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido al mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras,
tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. En cuanto el varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino un león salió y atacó al varón de Dios y lo mató, y su cuerpo quedó tendido en el camino, y junto a él se echaron el asno y el león. La gente que pasaba por allí, al ver tendido el cuerpo del profeta y al león a su lado, fueron a la ciudad y se lo contaron al viejo profeta. El profeta que había hecho volver al varón de Dios los escuchó y dijo: se trata del varón de Dios, pero desobedeció al mandato del Señor, y por eso el Señor lo castigó dejando que un león lo matara. Así se cumplió la palabra del Señor. Dicho esto, llamó a sus hijos y les pidió que aparejaran su asno, y ellos así lo hicieron. Entonces el viejo profeta fue a ver el cuerpo tendido en el camino. El asno y el león todavía estaban echados junto al cuerpo, sin que el león hubiera devorado el cuerpo del profeta ni dañado al asno. Entonces el viejo profeta levantó el cuerpo del varón de Dios, lo echó sobre el asno y se lo llevó. Al llegar a la ciudad cantó endechas y luego lo enterró. Colocó el cuerpo en su propio sepulcro y entre sollozos decía: ay, hermano mío. Después del entierro llamó a sus hijos y les dijo: cuando yo muera, quiero que me sepulten junto a este varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque con toda seguridad se cumplirá la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los altares que se han levantado en las ciudades de Samaria. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares, lo consagraba como sacerdote. Este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces el rey llamó a su esposa y le dijo: quiero que vayas al asilo donde encontrarás al profeta Ahías. Y que me dijo que yo sería rey de este pueblo, pero disfrázate para que nadie sepa que eres mi esposa. Llévale 10 panes, tortas y un tarro con miel y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo. La mujer de Jeroboam hizo lo que éste le ordenó y fue así, lo llegó a la casa de Ahías, que por su avanzada edad ya no podía ver. Pero el Señor le había dicho a Ahías: la mujer de Jeroboam va a venir a consultarte acerca de su hijo enfermo. Viene disfrazada, pero cuando llegue le dirás lo que yo te mande. Cuando ella llegó y cruzó la puerta, Ahías escuchó sus pisadas y le dijo: entra, mujer de Jeroboam, que viene disfrazada. Escucha bien, que tengo un mensaje muy duro para ti. Regresa con Jeroboam y dile: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice jefe de los israelitas. Yo deshice el reino de la casa de David y te lo entregué, pero tú no te has conducido como mi siervo David, porque él obedeció mis mandamientos, me buscó con todo su corazón y se esforzó por vivir con rectitud delante de mí. Pero tú has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti. Te has fabricado dioses ajenos y has fundido sus imágenes para hacerme enojar, y luego me volviste la espalda. Por eso yo haré que tu descendencia caiga en desgracia y que muera todo varón que nazca, lo mismo si es siervo que si es libre. Barreré tus descendientes como se barre el estiércol hasta que no quede nada. A cualquier descendiente de Jeroboam que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Así lo ha dicho el Señor. Y tu mujer regresa a tu casa, pero en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Todo el pueblo de Israel llorará por tu hijo y lo sepultarán, porque de todos los hijos de Jeroboam eres el único que agradó al Señor, por eso será sepultado. El Señor va a elegir un rey que exterminará toda la descendencia de Jeroboam y lo va a hacer ahora mismo. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos y los arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados luego por haberse fabricado
imágenes de acera, y por ofender así al Señor, los esparcirá hasta más allá del río Éufrates. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, pues hizo pecar a mi pueblo. Después de oír esto, la esposa de Jeroboam se marchó y se fue a Tirsa, y cuando entró en la ciudad, su hijo murió. Sepultaron al niño y el pueblo lo lloró por él, como el Señor le había dicho al profeta Ahías. Todos los hechos de Jeroboam y las guerras que libró han quedado registradas en el libro de las historias de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar sobre Judá a los 41 años de edad y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel para que allí estuviera su nombre. La madre de Roboam se llamaba Noamá y era amonita. Y el pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor y le hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos, hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Cuando Roboam llevaba 5 años en el trono, llegó Isaac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén. Se adueñó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Fue un saqueo total que incluyó los escudos de oro que Salomón había mandado hacer. Para reponerlos, Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo del Señor, los guardias se llevaban los escudos y los ponían en la sala de la guardia. Todos los hechos de Roboam se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Judá. Y entre Roboam y Jeroboam hubo siempre constantes guerras. Cuando Roboam murió y fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado junto a ellos en la ciudad de David. Noamá, la amonita, fue madre de Roboam. A la muerte del rey, reinó en su lugar su hijo Abías. Abías comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, llevaba 18 años de reinar sobre Israel, y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Macab y era hija de Abisalón. Y Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor, como lo había sido su antepasado David. Pero Dios, el Señor, le concedió tener un sucesor en el trono de Jerusalén, ciudad a la que siguió, ciudad a la que siguió sosteniendo por amor a su siervo David, pues David vivió rectamente en la presencia del Señor y nunca en su vida desobedeció ninguno de sus mandatos, salvo a lo que hizo con Urías elitita, mientras Roboam y Jeroboam estuvieron en constante guerra, y también Abías entró en guerra contra Jeroboam. Todos los hechos de Abías se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y Abías se reunió con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David.
En su lugar reinó su hijo Asa. Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años de reinar sobre Israel. Y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macab y era hija de Abisalón. Asa hizo lo recto a los ojos del Señor como su antepasado David. Desterró del, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre los hombres en los templos paganos y derribó todos los ídolos que su antepasado habían hecho. A Maacah, su madre, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, el cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda la vida, Asa amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado. Además, el oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. También hubo guerra entre Asa y Baasa, el rey de Israel, mientras ambos vivieron. Baasa se enfrentó contra el pueblo de Judá y mandó fortificar las murallas de Rama para que nadie pudiera entrar ni salir del reino de Asa. Al ver esto, Asa tomó el oro y la plata que aún quedaban en los tesoros del templo del Señor, junto a los tesoros del palacio real, y los entregó a su siervo con la orden de que fueran a Damasco, donde estaba el rey Ben-Hadad de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, y le dieran este mensaje: te pongo que tú y yo pongamos una alianza, como las que hicieron tu padre y el mío. Aquí tienes un presente de oro y plata. Da por término el pacto que tienes con Baasa, el rey de Israel. Quiero que me dejes en paz. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con Asa. Ordenó a los comandantes de su ejército que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Gillón, Dan, Abel, Bet-Macat y tocó y todo el territorio de Cineret y de Neftalí. Y cuando Baasa supo esto, dejó de edificar la muralla de Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces Asa convocó a todo el pueblo de Judá, sin excluir a nadie, y fueron a Ramá para quitar las piedras y la madera con las que Baasa estaba construyendo, y con ese material el rey Asa reconstruyó Eva de Benjamín y Mizpa. Los hechos de Asa y el poder que tuvo a las ciudades que edificó se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Asa envejeció, se enfermó de los pies y fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Josafat. Cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados que hizo pecar a Israel.
Entonces Basá, que era hijo de Ahías y nieto de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo hirió de muerte en Gibetón, tierra de Filisteo, porque Nadab y todo el ejército israelitas habían sitiado la ciudad. Nadab murió a manos de Basá, y éste reinó en su lugar. Para entonces, Asa llevaba 3 años de reinar sobre Judá, y tan pronto como Basá llegó al trono, mató a toda la familia de Jeroboam, sin dejar con vida a nadie, tal y como lo había dicho el Señor a su siervo Ahías el Silonita. Y es que Jeroboam cometió muchos pecados con lo que hizo en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel pecara. Y eso provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Nadab se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y la guerra entre Asa y el rey de Basá de Israel duró mientras los dos vivieron. Basa, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Para entonces Asa tenía 3 años como rey de Judá. Y Basa hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam, y con sus pecados hizo pecar a Israel. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Jonaní, y le dio el siguiente mensaje contra Basá. Yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam. Has hecho pecar a mi pueblo, y con tus pecados has provocado mi enojo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía, como acabé con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves de rapiña. Todos los hechos de Basá y su gran poder se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Basá fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En su lugar reinó su hijo Elá. Pero el mensaje que el Señor le envió a Basá por medio de Jehú, hijo de Hananí, alcanzó a toda su familia por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó su familia como lo hizo con la familia de Jeroboam. Cuando Asa tenía 26 años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa 2 años. Pero Sinri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Elá estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Sinri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. En cuanto a Sinri ocupó el trono de Israel, mandó matar a todos los descendientes de Basá, sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Así fue como Sinri exterminó a la familia de Basá, con lo que se cumplió la palabra del Señor contra él por medio del profeta Jehú. Ese fue el pago que Basá y su hijo Elá recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel con lo que provocaron el enojo del Señor Dios de Israel.
Todos los hechos de Elá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Asa llevaba 27 años de reinar sobre Judá, Zimri comenzó a reinar en Tirsa, pero solamente reinó 7 días. Y es que cuando el pueblo que estaba acampando a las afueras de Gibetón, ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteró que Zimri había conspirado contra el rey y le había dado muerte. Ese mismo día proclamó rey a Omri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibetón y fueron a asistir a sitiar a Tirsa. Y cuando Zimri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio del rey y le prendió fuego estando él adentro. Así murió este hombre que había hecho lo malo a los ojos del Señor y seguido el mal ejemplo de Jeroboam, con lo que hizo pecar a Israel. Todos los hechos de Zimri y su conspiración contra el rey se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pero el pueblo de Israel se dividió porque una parte de ellos quería que el rey fuera Tigni, hijo de Ginab, mientras que la otra parte prefería a Omri. Los que apoyaban a Omri vencieron a los partidarios de Tigni, y Tigni murió y Omri ascendió al trono. Comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba 31 años de reinar sobre Judá y reinó durante 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa. A Semer Omri le compró el monte de Samaria a cambio de 66 kilos de plata, y allí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores, pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Omri y sus hazañas militares se hallan registradas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey de Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposas a Jezabel, la hija del rey Baal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le edificó un templo en Samaria. Además hizo una imagen de Acera, por lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó la ira del Señor Dios de Israel. En ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abiram, su hijo primogénito, y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Según, su hijo menor.
Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarías tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo a Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua, cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de agua, un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me diste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó el aceite en la vasija. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Has venido a hacerme recordar mis pecados y a hacer que mi hijo se muera. Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer vas a afligirla, dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces, mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprendido que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Gracias te damos, soberano Dios, por este rato de lectura matutina que pasamos aquí antes de iniciar nuestras labores domésticas, Señor, todo lo que hacemos todos los días.
Dios, ilumínanos con tu Espíritu Santo para comprender lo que leemos, Señor. Que nuestras meditaciones, Señor, sean dirigidas por ti, Señor, y podamos aplicar tu palabra también en nuestra vida y hablar de ella también con quienes nos encontremos en este día. Ayúdanos, Padre amado, este día lo ponemos en tus manos. Queremos vivirlo para tu honra y para tu gloria, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.